Hola a todos. Estos días se ha hablado mucho de una empresa llamada Spin Launch porque hace muy poquito tiempo han llevado a cabo su primera prueba de lanzamiento de naves y es un sistema bastante curioso. De hecho, lo que podéis ver en la imagen es un prototipo que han construido para llevar a cabo esa primera prueba y, entre comillas, podemos decir que es una catapulta espacial. La idea es tan sencilla como, por otro lado, extraña, porque lo que intentan es reducir costes de lanzamiento, que es algo que siempre es muy interesante, y lo que plantean es simplemente lanzar esas naves dentro de proyectiles a velocidades muy altas para que no sea necesario utilizar combustible, al menos en los primeros kilómetros de distancia de la superficie. Luego habrá que utilizar un motor para poder llegar a la órbita. Y lo interesante de todo esto es que, a pesar de que parece una locura sobre el papel, los números y lo que están trabajando, lo que están llevando a cabo, dicen que quizás podría convertirse en realidad. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de Spin Launch, de qué va toda esta historia y de si realmente puede llegar a ser algo que un día de estos se convierta en realidad. ¿Qué es exactamente lo que está planteando la gente de Spin Launch, el equipo detrás de esta idea? En realidad, el argumento no nos es nuevo, nos resulta familiar porque es una compañía que se fundó en 2014 con el mismo objetivo que muchas otras, que es el de reducir los costes de lanzamiento. Es algo de lo que hemos hablado en alguna ocasión aquí en YouTube. Lanzar algo al espacio es tremendamente caro, entre otras cosas porque hace falta mucho combustible, y ellos lo que están intentando es reducir la necesidad de usar combustible o usar tanto combustible por medio de un sistema que en realidad lo que hace es centrifugar el cohete en cuestión, hacerlo girar a una velocidad altísima y, en esta imagen de uno de los vídeos que tienen sobre cómo realizar esos lanzamientos, cuando se llega a la velocidad deseada, soltar el cohete y que comience su viaje hacia el espacio exterior. La velocidad objetivo a la que quieren lanzar estos cohetes es de 8.000 km por hora. Ya hemos comentado en alguna ocasión, pero vale la pena recordarlo, que para poder establecer una órbita alrededor de la Tierra, en la órbita baja de la Tierra, es necesario alcanzar una velocidad de 27.000 km por hora. Así que, evidentemente, esto lo que quiere decir es que el sistema de Spin Launch por sí mismo no sería suficiente para poder poner en órbita una nave. Pero esto en realidad no quiere decir que no pueda funcionar de ninguna manera. Ya hemos visto sistemas alternativos de lanzamiento, es decir, que no utilizan un cohete tradicional, que son perfectamente capaces de poner satélites en órbita. El ejemplo más popular que me viene ahora mismo a la cabeza, sin duda, es el de Virgin Orbit, que es la compañía de Richard Branson, una de las compañías de Richard Branson, que a lo que se dedica es precisamente a proporcionar un servicio de lanzamiento para pequeños satélites, y en vez de lanzarse desde la superficie de la Tierra, el cohete se engancha a un avión especial que alcanza una altitud determinada y desde ahí se suelta el cohete, y ya es cuando el cohete activa su motor y comienza el viaje hacia su destino en la órbita de la Tierra. Y en este caso lo que hace Spin Launch es lo mismo que plantea Virgin Orbit, pero cambiando el avión, en este caso, por un proyectil que puede alcanzar unos 8.000 km por hora y que permitirá que, cuando llegue al punto más alto, se abra el proyectil, quede el satélite acoplado al cohete que le llevará a su destino, y ahí ya se encienda la segunda fase y siga adelante. Desde la Tierra es posible hacer este tipo de lanzamientos, la teoría dice que sí, pero claro, hay muchas dudas respecto a hasta qué punto esto es factible, en cuanto a que, por ejemplo, estamos hablando de que de repente vamos a soltar un proyectil que está en una cámara sellada al vacío donde está girando hasta alcanzar la velocidad deseada de 8.000 km por hora, y de repente va a pasar de ese entorno de vacío a chocar con la atmósfera, a atravesar la atmósfera, muy densa en comparación al vacío. ¿Y eso qué quiere decir? Que de repente ese cohete va a tener que soportar una fuerza G gigantesca. Lo interesante de toda esta historia es que, en realidad, por extraño que pueda parecer, un proyectil es capaz de soportar esa fuerza G y, por tanto, la idea parece que podría funcionar. Este concepto artístico lo que muestra es Spin Launch en su diseño final, el modelo a escala real que quieren construir, todavía está en diseño, y que es el que se utilizaría para enviar estos cohetes a una altura aproximada de unos 60 kilómetros, partiendo 8.000 km por hora, donde ya sí sería el propio satélite acoplado a ese cohete más pequeño el que encendería su motor para
llegar a la órbita final en el entorno de la Tierra. En el mundo real lo que han hecho, que es lo que enseñaba en la primera imagen que aparecía en el vídeo, es un prototipo a una tercera parte de la escala del modelo final. Tenía un diámetro de unos 33 metros, no han dicho a qué velocidad aproximada llegó el proyectil, solo que a una quinta parte de esos 8.000 kilómetros por hora, y que ascendió a decenas de miles de pies, es lo que han dicho. No han dicho a qué altura exacta ha llegado, pero en realidad lo que querían probar era si esto funcionaba, si realmente era posible llevar a la realidad lo que el papel les decía que podía tener sentido, y la primera prueba es buena. Esto no quiere decir que lo vayamos a ver convertido en realidad, pero al final lo que comentaban, y esto es lo que es importante tener en cuenta, es que lo que buscan, insisto, como muchas otras empresas, es reducir los costes de lanzamiento, y ellos lo que dicen es que se podría reducir hasta el punto de permitir que cada lanzamiento cueste menos de $500,000, que es muy poco en comparación a lo que piden otras compañías, y que podría hacer que este tipo de lanzamientos se convierta en algo común en el futuro. De momento, en realidad lo importante aquí es quedarse con la idea de que se está trabajando en sistemas de lanzamiento alternativos, se les llama así, y que es posible que lanzar un proyectil a 8.000 km por hora, a pesar de que todo dice que debería ser imposible porque se debería destrozar en la atmósfera, si está bien diseñado, si el material es suficientemente resistente, etcétera, 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 es posible llevar a cabo un lanzamiento de estas características y poner en órbita un satélite, pero con la ayuda de ese cohete auxiliar que estaría en el interior del proyectil. El proyectil se abriría en espacio, de hecho tengo una imagen que pondré después de ese proceso, y es necesario, por tanto, una ayuda adicional. Pero claro, no es lo mismo tener que utilizar combustible cuando estás a 60 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra que desde la superficie, y cuando además ya has partido con una velocidad mucho más alta. Evidentemente la cantidad de combustible que vas a necesitar es más pequeña, eso quiere decir también que el cohete en sí es mucho más pequeño y que por tanto puedes ahorrar costes de muchas maneras. Pero, como digo, esto de momento solo ha sido una primera prueba, ha salido bien, o en principio parece que ha salido todo bien. De aquí a que lo veamos convertido en algo que llegue a funcionar a nivel comercial, queda mucho camino. No quiero decir que no lo vayan a conseguir, ni mucho menos, porque la realidad es, personalmente, cuando empecé a enterarme de Spin Launch, tenía dudas de que la prueba directamente fuese a salir bien, pero lo que dicen es que, a pesar de lo que podría parecer, sí es posible construir un proyectil que sea lo suficientemente robusto como para soportar esas velocidades, y por lo menos la primera prueba parece darles la razón. Esta es la imagen que mencionaba anteriormente, que lo que muestra es cómo el proyectil, una vez que alcanza esos 60 km de altura, se abre y ya revela el cohete con el satélite o satélites. De hecho, en este caso, esto es una imagen del vídeo en el que muestran cómo sería ese primer lanzamiento. Son varios satélites los que están acoplados al cohete, una curiosidad nada más, no tiene más importancia. Y lo que dicen es que, por supuesto, esto no se podría utilizar para enviar tripulaciones al espacio porque el cuerpo no es capaz de soportar esa fuerza G, no somos capaces de soportar algo así, y por tanto no sirve para lanzamientos tripulados. Esos van a tener que seguir recurriendo a los métodos tradicionales, o por lo menos los que se han planteado como más realistas, porque en realidad, pensando ahora en el caso de los lanzamientos que lleva a cabo Virgin, se podría hacer desde un avión. De hecho, para enviar turistas al borde del espacio, Virgin Galactic hace precisamente eso mismo. Pero claro, desde una centrifugadora en la que además estarían varios minutos girando y luego salía a toda velocidad, no es factible para un ser humano, pero sí para lanzar pequeños satélites. Y lo que dicen por parte de Spin Launch es que ellos esperan estar en funcionamiento a finales de 2024, es decir, tienen fecha para entrar en operación ya a nivel comercial, y que además en esa primera prueba, aunque no han dicho a qué velocidad llegaron, sí que era supersónica, es decir, más rápido que la velocidad del sonido, y que fueron capaces de recuperar la parte reutilizable de este proyectil. Que eso es algo que también es muy interesante, porque lo que quiere decir es que no solo es más barato en cuanto al coste de lanzamiento por eliminar una gran cantidad de combustible para poder llevar a cabo ese lanzamiento, sino porque además estos proyectiles que cubrirían en su interior, llevarían el cohete con los satélites que se vayan a desplegar, son recuperables parcialmente o por completo. Eso no lo tengo claro, pero se puede recuperar parte del proyectil, y eso evidentemente lo que hace es que el coste de lanzamiento sea todavía menor. De aquí a que esto se convierta en realidad, claro, hay que ver qué pasa con ese modelo a escala completa, a escala real, que se está todavía diseñando, no está construido, no se ha empezado a construir.
y que seguramente va a plantear más de un dilema y más de dos, porque una cosa es hacer un proyecto como este a pequeña escala, ver si funciona, ver si no funciona, y otra cosa es el modelo final con una velocidad muchísimo más alta, ver si los proyectiles aguantan igual de bien. Quiero decir, estoy seguro de que van a tener muchos retos a los que enfrentarse, veremos cómo los consiguen superar. Ellos evidentemente en Spin Launch están convencidos de que se puede hacer, si no, no estarían embarcándose en una aventura así, y veremos a dónde nos lleva esto. La idea es interesante, pero no hay que perder la perspectiva en cuanto a no va a afectar a lanzamientos tripulados, y de todos modos para según qué tipo de naves seguramente tampoco sirva, porque evidentemente ese proyectil va a tener un tamaño máximo, no vamos a poder lanzar un gran telescopio, por ejemplo, en ese sistema. Y seguramente tampoco habría mucho deseo de recurrir a un sistema así, es más útil para pequeños satélites, o al menos es lo que parece en estos momentos. Esta es otra imagen de ese mismo vídeo donde se ve, como os decía, los dos satélites ya viajando a su órbita final. Y bueno, al final en realidad lo que hay que tener presente es que ahora mismo la industria aeroespacial se encuentra en un momento muy interesante en cuanto a que están surgiendo muchas compañías pequeñas que lo que están buscando es precisamente eso, abaratar el coste de viaje al espacio, que no hay que olvidarlo, es uno de los grandes impedimentos, tanto el coste como la frecuencia de lanzamientos, para que el ser humano pueda tener una mayor presencia en el espacio exterior, y que no es la única iniciativa de la que oiremos hablar en los próximos años, pero ya no solo a nivel estadounidense, porque Spin Launch es una compañía estadounidense, sino también en cuanto a compañías en otros lugares del mundo que están llevando a cabo sus propios proyectos. La mayoría de ellos, o por lo menos los que yo conozco, son de lanzamientos tradicionales con su propio cohete, mayor o menor, pero con su propio cohete, no sistemas de lanzamiento alternativos, pero que se están planteando para llevar a cabo lanzamientos desde lugares en Europa, en Asia. China, por ejemplo, tiene compañías espaciales privadas que están trabajando en sus propios proyectos, y esto lo que quiere decir es que seguramente Spin Launch no sea la única idea llamativa de la que oigamos hablar en los próximos años. No será la única empresa de la que oiremos hablar. Naturalmente, muchas de estas seguramente se queden en el camino porque no consigan llevar a buen puerto el concepto que tienen en mente. El de Spin Launch resulta llamativo en cuanto a que todo parecería indicar que no hay forma de que un satélite pueda aguantar esa fuerza G generada por el lanzamiento, pero la realidad es que parece ser que sí, que es posible. En realidad, si se piensa en cuanto a lo que es los proyectiles en sí, en una bala, por ejemplo, sí que es verdad que, por lo que he visto, hay proyectiles, pero claro, hablamos de proyectiles muy pequeñitos, que son capaces de soportar una fuerza G muchísimo mayor de lo que sería necesario en este caso. Estamos hablando de que hay proyectiles que al parecer son capaces de aguantar, si no recuerdo mal, algo así como 15.000 G. En este caso sería, si no recuerdo mal, 2.000, 1.000 y pico. Estamos hablando de algo mucho menor, pero claro, también estamos hablando de un proyectil muchísimo más pequeño que lo que se utilizaría en el caso de Spin Launch. Es decir, no podemos traducirlo directamente de un caso a otro, y por tanto habrá que ver cómo se lleva esto a cabo en el mundo real. Pero lo interesante es que, a pesar de que la idea podría parecer completamente descabellada, esto de una catapulta espacial puede que no sea tan absurdo como parece, y además la idea se puede utilizar no solo en la Tierra, ellos no lo están planteando, pero en realidad se puede utilizar en otros lugares donde tendría mucho más sentido, por ejemplo en la Luna. Se podría recurrir a este tipo de lanzamiento, pero no es algo que evidentemente se esté planteando ahora. Simplemente lo que quiero decir es que estos sistemas de lanzamiento alternativos a lo mejor no se convierten en realidad todos ellos en la Tierra. En un entorno como el de la Luna, sin embargo, sí que podrían ser muy útiles. No quiere decir ni mucho menos que se vayan a convertir en realidad allí, sino simplemente que algo que a lo mejor en la Tierra quizás no funcione por cómo es nuestro planeta, por el hecho de tener una atmósfera, etcétera, etcétera, en otro lugar con las condiciones adecuadas sí que podría ser el sistema de lanzamiento idóneo. Así que ahora ya sabéis en qué consiste esto de Spin Launch, qué es lo que han conseguido, que de momento es simplemente realizar un lanzamiento de prueba con un modelo a escala bastante más pequeño que el modelo final, con un proyectil que sí ha sido capaz de soportar el lanzamiento, que en principio todo ha salido bien, pero de ahí a que esto se convierta en realidad, pues como digo, habrá que esperar y ver qué sucede, pero si se cumplen los plazos que ellos mismos han indicado, a finales de 2024, por extraño que pueda parecernos ahora mismo, puede que veamos satélites que sean lanzados al espacio en una especie de centrifugadora / catapulta espacial. Es algo que ahora mismo, pues ya os digo, parece que estamos hablando de dibujos animados, pero que parece que se podría convertir en realidad, y será interesante ver cómo se desarrolla todo esto. Seguro que oiremos hablar de Spin Launch más adelante,
aunque por lo que han dicho seguramente no deberíamos esperar que ahora cada mes vayamos a oír noticias de Spin Launch, porque lo que dicen es que les gusta mantener un perfil discreto porque saben que están intentando algo muy difícil y bueno, entiendo que no quieren generar mucha expectación porque lo que están haciendo a fin de cuentas es complicado, igual que en muchas otras compañías, y bueno, no es raro que no quieran llamar demasiado la atención hasta que estén seguros de que lo que están haciendo funciona tan bien como cabría esperar. En cualquier caso, ya habréis visto que en el vídeo he ido colocando como siempre los recordatorios habituales sobre el podcast, los libros, los directos en Twitch, etcétera, y que ya habréis visto que el podcast de esta semana también tiene que ver con la industria aeroespacial porque he aprovechado para hablar de una charla que dio Elon Musk a mediados de esta semana en la que habló de Starship, habló de los planes de Starship y también de su visión sobre el futuro del ser humano, sobre las grandes amenazas para nuestra civilización. Es una charla que resulta muy interesante y que creo que valía la pena repasar y, como ya os he puesto en el vídeo, lo podéis escuchar, ya sabéis, en iVoox, este capítulo de Astro Bitácora, así que si os interesa os invito a que le echéis un ojo porque creo que os va a gustar. Dicho esto, como siempre, muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por vuestros comentarios, por apoyar el canal, por estar ahí constantemente y ya sabéis, si estáis viendo el vídeo el mismo fin de semana en el que lo publico, espero que disfrutéis el fin de semana, que esté yendo todo bien. Si estáis trabajando, si estáis de camino a donde sea, si estáis de viaje, espero que no estéis viendo el vídeo a menos que vayáis en autobús o algo así. Si estáis conduciendo, por favor, no es buena idea, pero espero que vaya todo bien. Si estáis entre semana, que esté siendo una semana lo más agradable posible y ya sabéis, espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.